En este video se expondrán 4 temas principalmente, de los cuales salen varios derivados para poder profundizarlos, que se vieron a lo largo de este segundo parcial. Oxidación de aminoácidos y ciclo de urea, síntesis de lípidos, síntesis de aminoácidos y derivados, y nucleótidos. Muy bien, comencemos. Oxidación de aminoácidos y ciclo de urea. Importancia. Los carnívoros pueden obtener inmediatamente después de la dieta hasta el 90% de sus necesidades energéticas a partir de la oxidación de los aminoácidos, mientras que los herbívoros solo pueden cubrir una fracción mínima por esta vía. Las plantas muy raramente oxidan aminoácidos, ya que de manera casi exclusiva la energía la obtienen de los carbohidratos sintetizados por la fotosíntesis. En los animales, los aminoácidos se oxidan en 3 situaciones metabólicas diferentes. La primera es durante la síntesis y degradación normal de las proteínas. Algunos de los aminoácidos se oxidan si no se necesitan para la síntesis de nuevas proteínas. La segunda es en dietas ricas en proteínas. Como los aminoácidos no se pueden almacenar para energía de reserva, como los lípidos, los triglicéridos y los carbohidratos como el glucógeno, los excedentes que ya no se utilizaron para síntesis de proteína se oxidan. La tercera es durante la inanición o la diabetes, en donde los carbohidratos no están disponibles o no son utilizados de manera adecuada. En estas 3 situaciones, los aminoácidos pierden sus grupos amino para formar sus respectivos alfa-cetoácidos, las formas carbonatadas de los aminoácidos. Grupos amino de los aminoácidos. El N2 es el gas más abundante en la atmósfera, pero es demasiado inerte y solo puede ser utilizado por ciertos microorganismos que lo pueden fijar y convertir en NH3. La mayoría de los aminoácidos se metaboliza en el hígado. Parte del amoníaco generado se recicla y el resto se excreta directamente o se convierte en urea o ácido úrico. Los aminoácidos más importantes en el metabolismo de nitrógeno son el glutamato, la glutamina y la alanina. Digestión de proteínas de la dieta. La hormona gastrina es secretada por la mucosa gástrica tras la ingesta de proteínas. La gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico por las células parietales y también la secreción de pepsinógeno por las células principales. El ácido clorhídrico disminuye el pH del estómago. Este pH ácido ayuda a neutralizar bacterias y otras células foráneas y a desnaturalizar a las proteínas de la dieta. El pepsinógeno se activa a su forma de pepsina gracias al pH ácido. La pepsina corta las proteínas formando cadenas de aminoácido más cortas. Conforme baja el pH, se estimula la secreción de la hormona secretina, que desencadena la liberación de bicarbonato por el páncreas hacia el intestino delgado para contrarrestar el pH ácido y subirlo hasta 7. El páncreas también secreta al intestino zimógenos, como el tripsinógeno, que en el intestino se convierte a tripsina, que sigue cortando las proteínas a cadenas aún más cortas de aminoácidos. Aminoácidos acetoácidos. El primer paso en el catabolismo de los aminoácidos, una vez que han llegado al hígado, es la eliminación de su grupo amino. Las enzimas que catalizan estos procesos son las transaminasas y las aminotransferasas. El objetivo de la reacción de transaminación es recoger la mayor cantidad de grupos amino de los diferentes aminoácidos en forma de glutamato. El glutamato funciona como un dador de grupo amino para las rutas biosintéticas o para las rutas de excreción. Desaminación del glutamato. Los grupos amino que se han transferido al glutamato deben de prepararse para ser eliminados por excreción. En los hepatocitos, el glutamato se transforma del citoplasma a la mitocondria, en donde la enzima glutamato deshidrogenasa le remueve su grupo amino. El glutamato deshidrogenasa es la única enzima que puede utilizar el NAD y el NADPH como cofactores que aceptan electrones. El alfa-cetoglutarato formado por la desaminación del glutamato puede ser utilizado por el ciclo del ácido cítrico o por la gluconeogénesis. Transporte de amoníaco en sangre. El amoníaco resulta extremadamente tóxico para tejidos animales, por lo que sus niveles en la sangre están muy regulados.
La glutamina sirve para transportar el amoníaco procedente de los tejidos extrahepáticos por la sangre y dirigirlo al hígado y los riñones en forma no tóxica. La glutamina en la sangre está a mayores concentraciones que otros aminoácidos. El amoníaco libre se une al glutamato para formar glutamina por medio de la glutamina sintetasa. La glutamina excedente, que ya no necesita para la síntesis de proteínas, se dirige por la sangre al intestino, al hígado y a los riñones para su tratamiento. En estos tejidos, el grupo amino se libera de forma de ion amonio, NH4, dentro de las mitocondrias, en donde la enzima glutaminasa convierte la glutamina en glutamato y NH4. El NH4 del intestino y del riñón se transporta por la sangre al hígado. En el hígado, todo el amoníaco se elimina mediante la síntesis de urea. Transporte de amoníaco de músculo a hígado. Ciclo de glucosa-alanina o ciclo de Cori. En el músculo y en otros tejidos, los aminoácidos que se oxidan pasan su grupo amino a alfa-cetoglutarato para convertirlo a glutamato por las reacciones de transaminación. Posteriormente, el glutamato puede ceder su grupo amino al piruvato para convertirlo en alanina y así transportarse por la sangre al hígado. En el citoplasma de los hepatocitos, la alanina aminotransferasa pasa el grupo amino de la alanina de nueva cuenta al alfa-acetoglutarato para dar como resultado glutamato y piruvato. Y finalmente, en el hígado, el glutamato puede desaminarse y el amoníaco pasar al ciclo de la urea, o bien puede tener una reacción de transaminación con el oxalacetato y dar como resultado el aminoácido aspartato. Ciclo de la urea. Si los grupos amino no se reutilizan para la formación de aminoácidos u otros productos nitrogenados, se canalizan en un único producto final para su excreción. En los organismos uricotélicos, que son la mayoría de animales terrestres exceptuando aves y reptiles, el nitrógeno amínico se excreta en forma de urea. En estos animales, el amoníaco depositado en la mitocondria se convierte en urea. El ciclo de la urea sucede tanto en la mitocondria como en el citoplasma. La urea pasa al torrente sanguíneo rumbo a los riñones, en donde es excretada por la orina. Regulación del ciclo de urea. El flujo de nitrógeno a través del ciclo de la urea varía entre cada organismo dependiendo de la dieta. Una dieta rica en proteínas da lugar a mucha urea por el exceso de los grupos amino. Durante la inanición prolongada también incrementa la urea porque se comienza a utilizar los aminoácidos como fuente de energía. Los animales con dietas bajas en proteínas sintetizan menos enzimas del ciclo de la urea, a diferencia de los que consumen muchas proteínas. Defectos en el ciclo de la urea. Personas con defectos en cualquiera de las enzimas del ciclo no pueden tolerar una dieta rica en proteínas. Los aminoácidos ingeridos en exceso a los requerimientos diarios mínimos para sintetizar proteínas se desaminan en el hígado produciendo amoníaco libre que no puede ser convertido a urea y se produce una hiperamonemia. Dependiendo cuál sea la enzima que falla, se acumula también el intermediario del ciclo correspondiente. A pesar de la deficiencia en el ciclo de la urea, una dieta carente de proteínas no es recomendable debido a que los aminoácidos que son esenciales. Degradación de aminoácidos. La degradación en conjunto de todos los aminoácidos normalmente representa del 10% al 15% de la producción energética del cuerpo. Las 20 vías catabólicas de los aminoácidos convergen en 6 intermediarios metabólicos, todos del ciclo del ácido cítrico. Desde el ciclo de ácido cítrico, los aminoácidos se pueden desviar a la gluconeogénesis o a la cetogénesis, o bien oxidarse totalmente hasta CO2 y H2O. 7 aminoácidos se convierten en acetilcoenzima A, 5 se convierten en alfa-cetoglutarato, 4 en succinilcoenzima A, 2 en fumarato y 2 en oxalacetato. 6 aminoácidos se convierten en piruvato, que a su vez se puede convertir en acetilcoenzima A o en oxalacetato. Síntesis de lípidos. Anabolismo. Hasta ahora se ha descrito la forma en que los principales combustibles metálicos, carbohidratos, lípidos y aminoácidos se degradan
por rutas catabólicas que convergen en el ciclo del ácido cítrico y ceden sus electrones a la cadena respiratoria. Y como este flujo exergónico de electrones hacia el oxígeno está acoplado a la síntesis endergónica de ATP, las rutas anabólicas utilizan la energía química en forma de ATP, NADH y NADPH para sintetizar los componentes celulares a partir de moléculas precursoras más sencillas. En general, las rutas anabólicas son reductoras en lugar de oxidativas. Síntesis de los ácidos grasos. La importancia de los lípidos radica en que son constituyentes principales de las membranas biológicas, son la principal fuente de almacenamiento de energía, actúan como pigmentos, retinal y caroteno, actúan como cofactores, vitamina K, actúan como detergentes, las sales biliares, y como transportadores, dolicoles. Como hormonas, derivados de la vitamina D y hormonas sexuales, son mensajeros celulares e eicosanoides y derivados de la fosfatidilinositol. La síntesis de lípidos es por consiguiente de vital importancia para los organismos vivos. Las rutas biosintéticas de lípidos utilizan como fuente de energía ATP y como dador de electrones NADPH. El primer paso en la formación de maloil CoA, que se forma a partir del acetil CoA y bicarbonato por acción del acetil CoA carboxilasa, ACC, se consume una molécula de ATP. Todas las reacciones de la síntesis de ácidos grasos se llevan a cabo en el citoplasma. El malonil CoA es el sustrato para la enzima ácido graso sintasa. Son 4 secuencias de reacciones las que dan lugar al elongamiento de la cadena de carbonos. Se pierde un carbono en forma de CO2. Se utilizan 2 moléculas de NADPH. En cada paso, la cadena de ácido graso se alarga en 2 carbonos. La reacción neta de una molécula de ácido palmítico 16C consume 8-acetil-CoA, 1-acetil-CoA, pasa directo al ácido graso sintasa. 7-acetil-CoA se convierten en 7-malonil-CoA. 7 ATP para convertir los acetil-CoA en malonil-CoA. 14 NADPH más H positivo. Como producto se obtiene una molécula de ácido palmítico, 7-CoA y 6H2O. Costo adicional de ATP. En los eucariotas no fotosintéticos, la mayoría del acetil-CoA utilizado en la síntesis de ácidos grasos proviene de la mitocondria a partir del piruvato y el catabolismo de los aminoácidos. La membrana mitocondrial es impermeable al acetil-CoA, por lo tanto se requiere de una lanzadera especial, el transportador citrato. El acetil-CoA se une al oxalacetato para formar citrato, que, si puede salir al citoplasma, una vez en el citoplasma, el citrato se rompe en acetil-CoA y oxalacetato. El acetil-CoA se va a síntesis de ácidos grasos y el oxalacetato, como no puede regresar directo por la mitocondria, se tiene que convertir en malato para regresar. El proceso global del transportador de citrato consume 2 moléculas de ATP por cada acetil-CoA que saca de la mitocondria al citoplasma. Por lo tanto, cada molécula de acetil-CoA que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos le cuesta a la célula 2 moléculas de ATP. En esencia, la síntesis de ácido palmítico de 16 carbonos tiene un coste energético de 8 acetil-CoA, 1 acetil-CoA, 2 ATP, que pasan directo al ácido graso sintasa, 7 acetil-CoA, 14 ATP, que se convierten en 7-malonil-CoA. 7 ATP para convertir los acetil-CoA en malonil-CoA, un total de 23 ATP. Si tomamos en cuenta que cada acetil-CoA que no entra al ciclo de Krebs equivale a 10 ATP no formados, quiere decir que se dejan de producir 80 ATP, es decir, un costo aproximado global de 103 ATP.
Regulación de la síntesis de AG. Cuando una célula o un organismo dispone de más combustible metabólico del requerido, el exceso generalmente se convierte en ácidos grasos que se almacenan en forma de triglicéridos. La reacción catalizada por el acetil-CoA carboxilasa es un punto importante de regulación. El palmitil-CoA, el principal producto de la síntesis de AG, actúa como un retroinhibidor de la ACC. La fosforilación inducida por las hormonas glucagón y adrenalina inhiben la ACC. Y como se había visto, el malonil-CoA inhibe la beta-oxidación al nivel del transportador de carnitina, ya que si la oxidación y la síntesis ocurrieran simultáneamente sería energía malgastada. Síntesis de AG de cadena larga. El principal producto de la síntesis de AG es el ácido palmítico de 16 carbonos y es el principal precursor de AG de cadena más largas. Puede ser alargado por adiciones sucesivas de grupos acetilo por acción de los sistemas de alargamiento de ácidos grasos presentes en el retículo endoplasmático liso y en la mitocondria. El sistema de alargamiento es prácticamente idéntico al de la síntesis de palmitato que ocurre en el citoplasma. Producción de insaturaciones. Los animales no pueden sintetizar ácido linoleico, ya que no pueden introducir dobles enlaces en la posición 10. Tanto las plantas como las bacterias deben sintetizar ácidos grasos poliinsaturados para asegurar la fluidez de la membrana a bajas temperaturas. Debido a que el ácido linoleico y el linoleato son precursores de otros ácidos grasos, se consideran esenciales para los mamíferos y por lo tanto los debemos obtener de la dieta y a base de vegetales. Síntesis de eicosanoides. Los eicosanoides son una familia de moléculas de señalización biológicas muy importante. En respuesta a estímulos hormonales u otros, la fosfolipasa A2, presente en la mayor parte de las células de mamíferos, ataca los fosfolípidos de la membrana, liberando ácido araquidónico del carbono central del glicerol. A continuación, las ciclooxigenasas, presentes en el re liso, convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Ciclooxigenasas sintetizan las prostaglandinas que regulan la producción de mucina gástrica. Ciclooxigenasas sintetiza prostaglandinas que participan en los procesos inflamatorios, fiebre y respuestas al dolor. El tromboxano sintasa, presente en las plaquetas, los trombocitos, convierten la prostaglandina H2, PGH2 en tromboxano A2, del que derivan otros tromboxanos. Los tromboxanos inducen la construcción de los vasos sanguíneos y la agregación de plaquetaria. Etapas tempranas de la coagulación sanguínea. Dosis bajas de aspirina tomadas de manera regular reducen la probabilidad de ataques al corazón y de embolias al reducir la producción de tromboxanos. En individuos con fiebre hemorrágica de dengue resulta perjudicial la administración de analgésicos no opioides. Síntesis de triglicéridos. La mayor parte de los ácidos grasos sintetizados e ingeridos en la dieta se incorporan en triglicéridos como fuente de energía metabólica almacenada o se incorporan en fosfolípidos en las membranas. Los organismos que tienen un aporte excesivo de lípidos en la dieta y que no se encuentran en fase de crecimiento activa desvían la mayor parte de sus ácidos grasos a su almacenamiento. Los triglicéridos y glicerofosfolípidos se sintetizan a partir de los mismos precursores. Los triglicéridos y los glicerofosfolípidos comparten dos precursores, el glicerol 3-fosfato y las moléculas de ácidos grasos CoA. El primer paso en la síntesis de triglicéridos es la acilación, unir ácidos grasos de los dos carbonos libres de la molécula de glicerol 3-fosfato para formar un diacilglicerol 3-fosfato más comúnmente denominado ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico puede entonces convertirse en triacilglicérido o glicerofosfolípido. En la ruta de los triglicéridos, el ácido fosfatídico se hidroliza por la acción del ácido fosfatídico fosfatasa, perdiendo su grupo fosfato para convertirse en 1,2-diacilglicerol. Posteriormente, el diacilglicerol se convierte en triacilglicerol por una reacción de transesterificación
con un tercer ácido graso, COA. Regulación de síntesis de triglicéridos. La velocidad de biosíntesis de triglicéridos se ve afectada por la acción de varias hormonas. La insulina, que promueve la conversión de carbohidratos en triacilgliceroles. Cuando se requiere la movilización de ácidos grasos para afrontar las necesidades energéticas, la liberación de triacilgliceroles por el tejido adiposo es estimulada por las hormonas glucagón y adrenalina. Simultáneamente, estas señales disminuyen la glucólisis y aumentan la glucogénesis en el hígado para dotar de energía al cerebro. Gliceroneogénesis. La gliceroneogénesis es una versión reducida de la gluconeogénesis. En el tejido adiposo, la gliceroneogénesis, acoplada a la reesterificación de ácidos grasos, controla la velocidad de liberación de ácidos grasos a la sangre. El flujo a través del ciclo de triacilgliceroles entre el hígado y el tejido adiposo está regulado en gran medida por la actividad de la PEP-carboxiquinasa, que limita la velocidad tanto de la gluconeogénesis como de la gliceroneogénesis. Hormonas glucocorticoides como el cortisol biológico y la dexametasona sintético regulan recíprocamente los niveles del PET-carboxiquinasa en el hígado y en el músculo. En el hígado aumenta la expresión del gen de la PEP-carboxiquinasa y en el tejido adiposo disminuye su expresión. Como resultado, hay una mayor síntesis de triglicéridos en el hígado y una disminución del reciclado de triglicéridos en el tejido adiposo, promoviendo la liberación de más ácidos grasos libres en la sangre. Síntesis de fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos presentes en las membranas biológicas y se dividen en glicerofosfolípidos, esqueletos de glicerol, y esfingolípidos, esqueletos de esfingosina. Los pasos generales son: 1. Síntesis del esqueleto principal, glicerol o esfingosina. 2. La unión de ácidos grasos al esqueleto. 3. Unión de un grupo hidrofílico por un enlace fosfodiéster. Los principales sitios de síntesis de fosfolípidos son el retículo endoplasmático liso y la membrana interna de la mitocondria. Síntesis de colesterol. El colesterol es ampliamente conocido debido a su asociación con enfermedades cardiovasculares y sus niveles elevados en la sangre. La principal fase de la síntesis de colesterol es la formación de mevalonato a partir de acetil-CoA. En la segunda fase se transfieren 3 grupos fosfato a la molécula de mevalonato. Los grupos fosfato provienen del ATP. El resultado final es el isopreno activado de pirofosfato. En la tercera fase se unen 6 unidades de isopreno en forma de 2 moléculas de farnesil pirofosfato, activado para formar escualeno. El geraniol es componente de los aceites de rosas, dándole su aroma característico a los geranios. Muchos compuestos aromáticos naturales son sintetizados a partir de isopreno. En la fase 4, el escualeno finalmente se convierte en el núcleo esteroideo de 4 anillos. El colesterol es el esterol característico de las células animales. Transporte de colesterol y otros lípidos. Los ésteres de colesterol se forman en el hígado y se transportan en partículas de lipoproteínas. Todos los tejidos animales en crecimiento necesitan colesterol para la síntesis de membrana y algunos órganos utilizan el colesterol como precursor de hormonas esteroideas y de vitamina D. El colesterol y sus ésteres, al igual que los fosfolípidos y los triacilgliceroles, son muy poco solubles en agua. Estos lípidos deben ser transportados desde los tejidos de origen hasta los tejidos donde serán almacenados o consumidos. Son transportados en forma de lipoproteínas plasmáticas. Regulación de síntesis de colesterol. En los mamíferos, la producción de colesterol está regulada por la concentración intracelular y por las hormonas glucagón e insulina. El principal punto de regulación es la conversión de HMG-CoA hacia mevalonato. Es decir, en la primera fase de la síntesis de colesterol, reacción catalizada por la HMG-CoA reductasa. A nivel genético, el gen que codifica para la HMG-CoA reductasa
Está apagado cuando hay una elevada concentración de colesterol en el citoplasma y cuando la concentración disminuye, el gen se activa, así permitiendo que la enzima se sintetice y con ello continúe la síntesis del colesterol. A nivel hormonal, la HMG-CoA reductasa existe en forma activa e inactivada. El glucagón estimula la fosforilación y la insulina de la desfosforilación, favoreciendo la síntesis de colesterol. Concentraciones elevadas de colesterol activan la ACAT, que permite la esterificación de colesterol para su almacenamiento. Ateroesclerosis. Cuando la suma del colesterol sintetizado y el obtenido de la dieta superan las concentraciones normales necesarias para la síntesis de las membranas, las sales biliares y los esteroides, se pueden desarrollar acumulaciones patológicas de colesterol en los vasos sanguíneos, ocasionando la obstrucción de estos vasos. Ateroesclerosis. La aterosclerosis está ligada a los elevados niveles de colesterol en sangre y sobre todo a colesterol asociado a la LDL. Hipercolesteronemia familiar. En la hipercolesteronemia familiar, el receptor de la LDL es defectuoso y las células no pueden captar las partículas de LDL ricas en colesterol, por lo que éste se acumula en grandes cantidades en la sangre. Los individuos afectados por esta enfermedad genética desarrollan aterosclerosis desde la niñez. La síntesis de colesterol endógena continúa a pesar del elevado colesterol en la sangre, debido a que el colesterol extracelular no puede ingresar a la célula para la regulación intracelular de la síntesis de colesterol. Las estatinas son medicamentos análogos en estructura mevalonato, por lo que pueden regular a la HMG-CoA reductasa. Síntesis de hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas se forman por ruptura de la cadena lateral y la oxidación del colesterol. Todas las hormonas esteroideas humanas son derivadas del colesterol. Funcionan a concentraciones muy bajas, por lo que se sintetizan muy poco. Fijación del nitrógeno. Solamente algunas bacterias y arcobacterias pueden fijar el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno tiene que ser convertido a amoníaco para que pueda ser utilizado por la mayoría de los seres vivos. La síntesis de amoníaco se lleva a cabo por un conjunto de enzimas que reciben el nombre de complejo de la nitrogenasa. Algunas bacterias evolucionaron para formar estructuras simbióticas con las plantas, para fijar mayores cantidades de nitrógeno. El amoníaco se incorpora a las biomoléculas a través de glutamato y glutamina, quienes también tienen un papel central en el catabolismo de los aminoácidos. El amoníaco reducido, NH4, primero se incorpora a los aminoácidos y de ahí al resto de las biomoléculas. En primer lugar, el NH4 se incorpora con el glutamato para dar lugar a la glutamina, una reacción catalizada por la glutamina sintetasa. Síntesis de aminoácidos. Todos los aminoácidos son sintetizados a partir de intermediarios de la glucólisis, la ruta de las pentosas fosfato y el ciclo de Krebs. El nitrógeno entra en estas rutas metabólicas a través del glutamato y la glutamina. Familia del alfa-cetoglutarato. En esta diapositiva podemos ver cómo a partir del alfa-cetoglutarato deriva hacia el glutamato y a partir de ahí se derivan hacia tres aminoácidos, siendo la glutamina, prolina y arginina. Familia del 3-fosfoglicerato. Como en la anterior vimos cómo pasaba del alfa-cetoglutarato hacia el glutamano y otros aminoácidos, aquí podemos observar cómo a partir del 3-fosfatoglicerato se deriva a la serina, y de la serina van hacia dos ramas para dar a otros aminoácidos siendo glicina y cisteína. Familias del oxalacetato y piruvato. En esta diapositiva podemos ver cómo a partir del oxalacetato pasa al aspartato. De ahí pasa a la asparagina, metionina, lisina y teronina. Continuamente, en la parte de abajo podemos ver cómo del piruvato se deriva hacia alanina, valina, leucina e isoleucina, siendo estos aminoácidos y saber el origen de ellos.
Familia del PEP y eritrosa 4-fosfato. En principio, el fosfenol piruvato se condensa con la eritrosa 4-fosfato para dar lugar al intermediario corismato. Es una secuencia de 7 reacciones enzimáticas. A partir del corismato se sintetiza la fenilalanina, tirosina y el triptófano. Familia de la ribosa 5-fosfato. La histidina proviene de 3 precursores. El PRPP, que significa 5-fosforibosil 1-pirofosfato, el ATP y la glutamina, junto a una serie de 9 reacciones enzimáticas. Nucleótidos. Importancia de los nucleótidos. Los nucleótidos son los precursores del ADN y ARN. Almacenan energía química ATP y GTP. Son componentes de cofactores como el NAD, FAD y la coenzima A. Actúan como segundos mensajeros como el CAMP y el CGMP. Nucleótidos. Importancia de los nucleótidos. Los nucleótidos son los precursores del ADN y ARN. Almacenan energía química ATP y GTP. Son componentes de cofactores como el NAD, FAD y la coenzima A. Actúan como segundos mensajeros como el CAMP y el CGMP. Ruta de síntesis. Los nucleótidos se generan a partir de 2 vías, las rutas de novo y las rutas de recuperación. En las rutas de novo, los nucleótidos utilizan precursores metabólicos como los aminoácidos, la ribosa 5-fosfato, CO2 y NH3. Las rutas de recuperación reutilizan las bases nitrogenadas libres y los nucleósidos liberados de la degradación de los ácidos nucleicos. Las rutas de síntesis son prácticamente iguales en todos los organismos. La glicina es un aminoácido importante en la síntesis de purina y el aspartato lo que es para las pirimidinas. Asimismo, la glutamina es un importante donador de grupos amino. Síntesis de purinas. El precursor principal es el 5-fosforibosil pirofosfato PRPP, que en la primera reacción obtiene un grupo amino de la glutamina. A lo largo de una secuencia de 11 reacciones se forma el intermediario inosinato IMP y a partir de este se formará la adenina monofosfato AMP o adelinato y la guanina monofosfato GMP o guanilato. A partir de la reacción número 2 se consume una glicina completa, un segundo grupo amino proveniente de la glutamina, 2 moléculas de folato, una molécula de bicarbonato, un aspartato completo y 5 moléculas de ATP, y se producen 2 moléculas de agua, un fumarato, un inosinato, IMP. Síntesis de purinas. La conversión del inosinato IMP en adelinato AMP requiere la incorporación de un grupo amino del aspartato. El guaninato GMP se forma por oxidación del inosinato IMP en el C2 que requiere NAD, reacción seguida por la incorporación de un grupo amino de la glutamina. Síntesis de pirimidinas. Los nucleótidos de pirimidinas se sintetizan a partir del aspartato, PRPP y carboamil fosfato. En el primer paso de la síntesis, el aparato reacciona con el carbamil fosfato para dar lugar al N-carbamilaspartato. En los pasos finales, el uracilo monofosfato UMP o uridilato se forma por la descarboxilación del orotidilato. El UMP se fosforila a uracilo trifosfato UTP. La citosina trifosfato CTP se forma a partir del UTP mediante la unión de un grupo amino proveniente generalmente de la glutamina. Conversión de nucleótidos trifosfato. El AMP se fosforila a ADP por la enzima adelinatoquinasa. El ADP fosfato se convierte en ATP ya sea por enzimas glucolíticas o por la fosforilación oxidativa. El ATP es responsable de la formación de otros nucleótidos difosfato NDP gracias a la acción de las enzimas conocidas como nucleótido monofosfato quinasas.
Los NDP se convierten a nucleótidos trifosfato NTP por la acción de una enzima inespecífica denominada nucleótido difosfato quinasa, la cual se une por igual purinas y pirimidinas, así como ribosa y desoxirribosa. Síntesis de desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos, las unidades monoméricas del ADN, proceden de los correspondientes ribonucleótidos por reducción directa del átomo de carbono 2 de la D-ribosa. La acción es canalizada por el ribonucleótido reductasa. La acción necesita del cofactor NADPH. Síntesis de timidilato, DTMP. El DNA contiene timina en lugar de uracilo. El timidilato se forma a partir del DCDP y o DUDP. El DUDP se convierte en DUMP y posteriormente el DUMP se convierte a DTMP por la timidilato sintasa. Deficiencia de ácido fólico. Alrededor del 10% de la población humana, hasta un 50% en comunidades vulnerables, padece de un déficit de ácido fólico. En su forma más grave puede ocasionar enfermedades cardíacas, cáncer y disfunción cerebral. Una parte de los síntomas resulta la disminución de la síntesis de timidilato, que provoca una incorporación anormal de uracilo en el ADN. El uracilo es reconocido por los sistemas de reparación del ADN, pero niveles elevados en el ADN conducen a la eliminación de regiones del ADN, que pueden originar fallos en la función y regulación del ADN, generando las complicaciones mencionadas anteriormente. Degradación de purinas. El ácido úrico es el producto final de excreción del catabolismo de las purinas. Un humano adulto sano excreta aproximadamente 0.6 gramos cada 24 horas de ácido úrico. El ácido úrico proviene tanto de la ingesta de nucleótidos como del recambio de los mismos de los ácidos nucleicos. El intermediario de la degradación de GMP y AMP es la xantina, quien finalmente se convierte en ácido úrico. Degradación de pirimidina. Las vías de la degradación de las pirimidinas producen amoníaco y por lo tanto estimulan la síntesis de urea. Por ejemplo, la timina se degrada hasta el metilmalonil semialdehído, un intermediario del catabolismo de la valina, que finalmente se degrada hasta succinilcoenzima A. Quimioterapia y nucleótidos. Las células cancerosas tienen mayores requerimientos de nucleótidos para su elevada síntesis de ácidos nucleicos. Suelen ser más sensibles que las células normales a inhibidores de la biosíntesis de nucleótidos. Compuestos que inhiben las glutaminas aminotransferasas, como la sacerina y la acivicina. Inhibidores del timilato sintasa y del hidrofalato reductasa, que son la única vía de síntesis de timinato y fosfato, DTP. En las células, el fluoracilo se convierte en FDUMP, que inhibe a la timilato sintasa. El metotrexo es un análogo de tetrahidrofolato que inhibe el dihidrofolato reductasa. La trimetroprima es un fuerte inhibidor del hidrofolato reductasa bacteriana, por lo cual se utiliza como antibiótico. Muy bien, eso fue todo por el video. Hemos de confesar que ese video nos costó más que otros porque muchos temas, pero bueno, pudimos terminarlo. Y pues nada, agradecer también otra vez a Wiseye porque estuvo conmigo todo el proceso de dibujos, todos los dibujos en un día. Por eso si ve algún easter egg de que tengo sueño, ya sabe por qué. Y eso ya sería todo. Esperemos que les haya gustado y hasta el siguiente video del próximo parcial. Chao. El amoníaco se convertirá en la... Me trabé. Ay, justo cuando iba a grabar. Graba tú, grábate la No. Pásalo. Es que justo cuando iba a hablar así fue como que, ups. Está bien, sirve de blooper, porque dijimos que queríamos bloopers. Hola, sección de bloopers.
El amoníaco se incorpora a las biomoléculas a través del glutamo. El glutamato, no glutamo. Toma. Solamente algunas bacterias y arcobacterias pueden fijar el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno tiene... Tía, ayuda. Las arcobacterias pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Toma, inicio mal. Familia del PEP y eritrocito. No se lee ni el título. Para dar lugar a intermediario. La histidina proviene de 3 precursores. Un adulto... Iba a decir un adulto humano. Un humano adulto. Un adulto humano, ¿qué es eso? Auxilio. Degradación de pirimidina. Se escucharon los perros de Segura. Saluden al video. ¿Quién es? ¿Mango? Mango, vas a salir en el video. La azacerina y la acidicina. Ya no puedes, me trabé. Las células cancerosas tienen mayores requerimientos de nucleótidos para su elevada sin... ¿Qué dije? ¿Qué dije? No dije elevada. Timidilato sintasa y del dihidrofolato reductasa. Ok, lo voy a intentar recordar, auxilio. De nucleótidos para su elevada síntesis de aminoácidos nucleicos. No existe esa palabra, no existe ese término. Por Dios. Metotrexato. Metotrexato es un análogo del tetrahidrofolato. Bien. Muchas palabras complicadas. El metotrexato de nucleótidos